Bendiciones a todos los hermanos, amigos, pastores, líderes que están viendo este video. Hoy seguimos con la serie de los 7 juicios de neotestamentarios. Empezamos con el primer juicio, el juicio que se llevó a cabo en la cruz del Calvario. Hoy nos corresponde el segundo juicio, que tiene que ver con la disciplina. Luego vendrá lo que tiene que ver los cristianos ante el tribunal de Cristo, el juicio de las naciones, el juicio de Israel, lo que está sucediendo actualmente. El pueblo de Israel es parte de esa disciplina, el juicio a los ángeles, y el último juicio neotestamentario que podemos contemplar en el libro de Apocalipsis, el juicio de los impíos a través de todos los tiempos. Bueno, hoy nos compete el segundo juicio, que tiene que ver con la disciplina al cristiano o la disciplina neotestamentaria. Para ello vamos a empezar por un texto bíblico que se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 6, y dice la palabra del Señor así: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Pero vamos a leer el versículo 11 para poder entrar en una connotación teológica. Dice: en verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a todo el que en ella han sido ejercitados. Bueno, este es un juicio, podemos decir que la disciplina neotestamentaria que se desarrolla en todo el Nuevo Testamento. Y esto hay mucha tela que cortar aquí, pero sí podemos hablar de algunas partes de la Biblia, lo que nos enseña hoy en día lo que es la disciplina neotestamentaria. A algunos no les gusta escuchar esta doctrina, pero es bíblica y aún podemos ver algunos ejemplos de ello. El propósito de la disciplina, cuando Dios pasa a algún cristiano, a alguna persona, la coloca a una disposición disciplinaria, pues al principio no dice la Biblia que no es causa de gozo. A algunos no les gusta esto. Hay muchas iglesias que no les gusta escuchar este tema doctrinal, porque les gusta escuchar cosas bonitas, que las bendiciones de lo alto, y que bueno, etcétera, etcétera. Pero sí vamos a ver algunas pautas de lo que nos enseña la Biblia en cuanto a la disciplina neotestamentaria. Vamos a empezar, por ejemplo, en el caso de 1 Corintios 5. Y sepa, toda disciplina tiene un propósito de Dios. El caso del que estaba en pecado de incesto, que estaba en fornicación, dormía con su madrastra. Cuando Pablo le escribe a las cartas allí a la iglesia de los Corintios, Pablo les exhorta y les habla un poquito duro. Algunos eruditos dicen en cuanto a esto que no se sabe quién es el que estaba en pecado, o la iglesia o el que estaba cometiendo el pecado de incesto. Porque Pablo les dice duramente, le dice: ustedes están envanecidos, ustedes ¿por qué no se reunieron y trataron el asunto? Porque un poquito de levadura leva toda la masa, hablando acerca de este hombre que estaba en pecado. Y allí es cuando Pablo en 1 Corintios 5:5 dice: el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Esta palabra, para que sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, pues a algunos no les gusta mucho, no les gusta huir estas grandes verdades. Pero vamos a ver a través de toda la Biblia en este tiempo, como el tiempo es reducido, vamos a tratar de resumir lo que es la disciplina neotestamentaria. Vamos a un ejemplo en el caso de Job, porque Dios pues permite que Satanás, en su jurisprudencia, en su soberanía, Dios pues permite a Satanás tratar con sus hijos en el caso de Job. Y si podemos ver a través de la Biblia, en el caso de Job, capítulo 1 de Job, versículo 1, habla de 4 virtudes: que era recto, apartado del mal, era temeroso. El hombre era un tipo recto, un tipo íntegro, y aún llegó, dice, vinieron los hijos de Dios, entre eso venía Satanás, y Dios permitió que Satanás tocara la vida de Job. Ahora,
¿Para qué sería esto? Porque Job era un tipo un santo, un tipo muy temeroso de Dios, pero detrás de esto siempre hay un propósito. Yo leí muchas veces este texto y está un poquito medio confundido, ¿eh? Pero ¿por qué Dios trata como un santo, un siervo de Dios lo trata de esa manera y permite que Satanás lo ataque de esta manera? Porque aún perdió sus hijos, perdió todas sus posesiones, hasta la esposa. Digo que por qué no maldecía, que bueno, le llevaba la contraria. Y dice la Biblia que en todo esto Job no maldijo a nadie. Y dice más bien la palabra que él se postró y adoró al Señor. Ahora, si empezamos a desarrollar por qué Dios permitió que Job pasase por esta disciplina, si leemos el capítulo 42, vemos el por qué Dios lo hizo pasar por esa transición, por esta pureza espiritual en la vida de Job. Ahora, ¿qué es lo que Dios quería con Job? De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. El propósito que vemos a través del libro de Job, capítulo 42, es que Job estaba aprendiendo a conocer al Señor. Entonces, hay un propósito detrás de esto. En el caso de lo que vimos anteriormente, el que dormía con su madrastra, el pecado de incesto en Corintios, ya cuando Pablo le escribe la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, hablando del mismo sujeto, del mismo cristiano, dice: mire, hermanos de Corintio, no ignoren las maquinaciones de Satanás, ese que me causó esa tristeza, que me dio dolor de cabeza. Bueno, por favor, ayúdale, restáurale, no sea que Satanás gane ventaja y lo acabe de destruir. Pero vemos que Dios tenía un propósito con este hombre que estaba en pecado de incesto, restaurarle. Y Gálatas capítulo 6 dice: hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. O sea que para haya una restauración, para ayudar a ese hermano que está pasando de pronto por un proceso disciplinario, debemos como cristianos, pero espirituales, ayudarlos a restaurar para la gloria del Señor. Hay otro caso que creo que son dos citas bíblicas donde podemos encontrar esto que dice la entrega a Satanás. El caso de 1 Timoteo capítulo 1 versículo 20, el caso de Himeneo y Alejandro, dice por blasfemar, por causar disturbios en la iglesia. Aún Tito dice que el que causa divisiones después de una o dos amonestaciones hay que desecharlo. Y el caso de aquí de Corintios 5 dice que sacad de en medio de ustedes a ese perverso, el que cometió tal acción. O sea, la exclusión de la membresía de la iglesia. Y allí en este caso Himeneo y Alejandro, ellos estaban blasfemando, y dice, y el apóstol Pablo dice: los entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Ahora, esta palabra aprendan, lo que quiere decir en el griego es que disciplinar a través de la palabra y golpes. Palabra y golpes. La palabra pues es la palabra escrita, la palabra del Señor. Golpes, pues desconocemos en realidad el cómo Dios trata con sus hijos en la parte disciplinaria. Pero Dios nos da por inocente al culpable. Dios nos da por inocente al culpable. Un familiar mío hace unos años dice que se le estaba escaseando la leche era para su nieta. Pero en cierta noche se levantó y agarró de infragante a su nieto, que se estaba comiendo la leche. Y este familiar le dice: ¿usted por qué se está comiendo la leche? Y el hombre le dice: no, abuelita, yo no me estoy comiendo la leche. Y todo esto estaba lleno de leche. Y decía: yo no me estoy comiendo la leche, abuelita, y todo esto estaba lleno de leche. Bueno, así hay muchos cristianos hoy en día, que están en un término disciplinario, están haciendo cosas que no le agradan al Señor, y dicen que no están untados del pecado, están untados de todo, pero caretabla, no estoy haciendo nada, no estoy cometiendo ningún hecho. Pero Dios no da por inocente al culpable. Ahora, veamos el caso de Ananías y Zafira. Ahí sí Dios fue un poco fuerte, porque ellos estaban jugando con las cosas del Señor. Y ahí fue cuando Dios los cortó prácticamente, porque ellos estaban
prácticamente robando las finanzas. Algunos que dicen que los diezmos, la ofrenda, aunque no, la Biblia no dice eso, pero sí tiene que ver con la parte de la finanza. Y bueno, vino Ananías que cayó por estar mintiendo al Espíritu Santo. Vino Zafira. Ahora, si Zafira hubiese reconocido su pecado, que estaba untada del pecado, yo creo que Dios la hubiese perdonado y otra hubiese sido la historia. Pero ella, pues apoyó el pecado también de Ananías. Y ambos cayeron muertos allí. O sea, y luego dice la Biblia que los jóvenes los sacaron de allí, de este sitio. ¿Qué quiero decir con esto? Que la disciplina Dios la coloca con un propósito. Al principio no es causa de gozo, pero luego viene su fruto de apacible, de justicia. Hay casos, lo que nos dice en el libro de Mateo, que dice que si un hermano peca contra su hermano, y estos son los órganos regulares que nosotros debemos de seguir porque los cristianos también se confrontan, los cristianos también se ofenden. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Bueno, vamos al hermano, antes de regar por ahí al chisme y que todo el mundo lo sepa, ¿por qué no primeramente al hermano? Hermano, buscar siempre la restauración. Ahora, si tu hermano no le hace caso, bueno, dice la Biblia, según los órganos regulares de Mateo 18, bueno, busca 2 o 3 testigos. Y ahora, si no hace caso, pues ya se lleva a la iglesia. Y si no hace caso a la iglesia, entonces dice la Biblia, tenerle por gentil y publicano. Bueno, y aquí quiero usar el pizarrón para poder explicar esto de gentil y publicano, y cuando la Biblia nos enseña que el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne. Porque de pronto algunos por ignorancia no comprenden esto. Ahora, el que durmió con su madrastra, pues el hecho de ser excluido quiere decir que era incluido, o sea, tenía una membresía en la iglesia de Corinto. Entonces, la iglesia local, en este caso la iglesia local, pues tiene sus miembros. En este caso, podemos ver el caso del que cometió esa acción allí en Corintios. Ahora, esto es algo así como una cobertura eclesiástica cuando alguien es miembro de una iglesia local. Ahora, ¿qué pasa a este hombre que estaba cometiendo el pecado de incesto? Bueno, este hombre es excluido de la membresía. Así en el caso de Tito 3:10, el que causa división, dice que es excluido cuando se coloca en una disciplina. Entonces, este fulanito es excluido de la membresía. O sea, ya está a merced del enemigo. Y ahí donde en su soberanía Dios usa al enemigo, Dios usa a Satanás. Es cosas que están en la Biblia. Y lo hace con el propósito de mantener la grey, la iglesia, en pureza. O sea que si la iglesia no hace caso, como el caso de la iglesia de Corintio, que están envanecidos, que veían cualquier cosa, cualquier pecado, no, es como algo como deportivo, como se puede ver hoy en día en cualquier iglesia local. Porque el hermanito es el que más ofrenda, el que más diezma, pero está en pecado, está lleno, untado del pecado, pues no, tranquilo. Pero si usted no hace nada, pastor, iglesia, Dios sí lo hace. Y el propósito siempre es de purificar la iglesia, de mantener la iglesia en santidad. Por eso es que cuando hay estas doctrinas y se cumple esta doctrina, hay armonía en el cielo y hay armonía en la feligresía, en la iglesia del Señor aquí en la tierra. Por eso es interesante y es importante conocer estas verdades bíblicas. Aún dice la Biblia que el que toma la Santa Cena indignamente, dice que bebe juicio, come juicio. Por eso hay muchos enfermos, debilitados, y otros ya duermen. Y Pablo dice también que él le había orado al Señor 3 veces porque Satanás le estaba bofeteando, y él le oró 3 veces al Señor que le sanara. Posiblemente eran sus problemas de los ojos. ¿Y qué le dice el Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en medio de la debilidad. Ahora, hay casos que Dios corta a la gente. Dios los corta porque no es que lo hace así por maldad, no. Dios al que ama lo azota como el Padre el Hijo a quien quiere. Y allá en Juan, en las epístolas de Juan, dice
que hay pecados por los cuales yo pido que no se ore, hay pecados de muerte que no se pide que no se haga oración. Por eso es que la pureza dentro de la congregación y de la iglesia del Señor en este tiempo es necesario que se mantenga en santidad. No debemos de hacer la vista gorda ante la situación que está pasando en la iglesia, porque estamos para restaurar, estamos para enseñar, estamos para amonestar, estamos para exhortar a la iglesia que viva de una manera en limpieza, en pureza, y todo se hace para la gloria del Señor. Ojalá que esta doctrina se lleve a cabo. Mire, y no se hace porque cualquiera dice, no, eso es para castigar, para venganza. No, la venganza es del Señor. La venganza, y todo tiene un propósito. Si Dios te está disciplinando, si estás pasando a través de una prueba, una disciplina de parte del cielo, acéptela, porque al final Dios tiene su propósito, como el caso de Job. Muy importante la vida de Job, pero él aprendió a conocer a Dios. Como dice el libro de Jeremías, no se alabe el rico en su riqueza, sino alábanse en esto, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. Dios tiene su propósito detrás de cada disciplina, detrás de cada situación. Todas las cosas obran para bien a aquellos que aman al Señor. Amor, Dios te quiere que tú seas una persona humilde, que es la soberbia a un lado, o Dios quiere enseñarte que dependa absolutamente del cielo. Yo en mis años que tengo como cristiano, como pastor, yo sé que he sido disciplinado por la mano del Señor, pero Dios siempre veo con el tiempo que siempre hay un propósito detrás de eso. Ahora yo miro hacia atrás y digo, pero ¿por qué actúo de esta manera? Pero ahora en el presente, por razón, Dios tenía un propósito en medio de esa situación. Que Dios me bendiga, pastor, hermano, que está escuchando esta enseñanza, esta exhortación. Recuerde, de cada prueba que usted tenga en su vida, Dios tiene un propósito especial. Y aún como el caso de Pedro, que me amas, Pedro, me amas, le digo 3 veces, Señor, tú sabes que yo te amo. Es lo que estaba exhortando a Pedro a través de la palabra, hablando en aquel rinconcito que usted tiene, como el caso de David. David cometió un hecho fuerte, cometió adulterio, homicidio, pero Dios vio algo en David, vio un rinconcito allá, y el rinconcito de su corazón que le amaba. Dios está viendo ese rinconcito que está en tu corazón, hermano, pastor, amigo. Ese rinconcito es el que Dios está interesado. Y si estás pasando por una prueba, gloria al Señor, denle la gloria al Señor. Dios mío, ¿qué quieres enseñarme? Aquí estoy en tus manos. No quiero oxidarme en las cosas del mundo, sino quiero fundirme en tu presencia. Dios les siga bendiciendo.